Hoy lo que vamos a hacer esencialmente es centrarnos en el estudio de matrices cuadradas, de esa familia especial, porque bueno, generalmente es posible que tengan un mejor comportamiento cuando tenemos la misma cantidad de filas y de columnas. Como estamos multiplicando y tenemos matrices cuadradas especiales como es la matriz identidad, pues vamos a ver bajo qué condiciones somos capaces de conseguir esa matriz identidad mediante producto de matrices. Pues nuestro primer resultado o concepto va a ser el concepto de una matriz regular o invertible. ¿Sí? Definición aquí. Sea. Como ya vamos a trabajar todo el rato prácticamente con matrices cuadradas, sí que vamos a poner mejor directamente que nuestra matriz está en este conjunto únicamente con una n y no ponemos el n por n. Esta vez ya vamos a hacer la notación un poquito más compacta para indicar que tenemos simplemente la misma cantidad de filas y columnas. Entonces, decimos que nuestra matriz A es una matriz regular o invertible si somos capaces de encontrar otra matriz, es decir, si existe otra matriz B, también una matriz cuadrada con coeficientes en K, tal que lo que ocurre es que cuando multiplicamos o bien la matriz A o la matriz B, o la matriz B o la matriz A, nosotros ya sabemos que en general el producto de matrices no es conmutativo. No tiene por qué darme lo mismo multiplicar A por B que B por A. Pero en este caso sí que queremos que sea conmutativo para esta matriz B que estamos buscando y que además en ambos casos el resultado sea nuestra matriz identidad de orden n. Hay muchas veces que a lo mejor vamos a poner simplemente la I mayúscula para denotar la identidad. El ponerle el subíndice n es únicamente si queremos hacer hincapié en que sabemos el orden exacto. Pero si estamos trabajando todo el rato con el mismo tipo de matrices, matrices 4×4, pues con poner la identidad a secas es suficiente. No es necesario que indiquemos en la matriz de identidad de orden 4. Ya, porque todos son matrices 4×4. Esta notación a lo mejor no es la mejor del mundo. Entonces, vamos a cambiar la notación. ¿Qué ocurre primero cuando la matriz no es regular? Es decir, en caso contrario, diremos que nuestra matriz A es, o bien simplemente la vemos singular, o ya que hemos hablado de matrices invertibles, pues decimos que es no invertible. En el caso de que sea invertible, la notación de B a lo mejor no nos da tanta información o no es tan inmediato ver que eso tiene que ver con la inversa. Entonces es cierto que estamos acostumbrados a poner otra notación distinta. ¿Sí? ¿Nota? En el caso de que A sea invertible, solemos denotar a la matriz B anterior que verifica esa propiedad simplemente como A-1. Ojo, que esto no significa que estamos haciendo 1 entre A, como si a lo mejor ponemos 5 menos 1 es un quinto. No, no, es la notación. Ni es la antiimagen de la como cuando trabajamos con funciones. No, no. Es simplemente la forma en la que la vamos a denotar. Y además, solemos entender entonces que esta matriz B o A-1, refiriéndonos a ella, si lo quito bien, he puesto como dos i's aquí, refiriéndonos a ella como la inversa de la matriz A. Es decir, que lo que llamamos nosotros
inversa de una matriz, en caso de que sea invertible, es aquella matriz B que somos capaces de encontrar que verifica esta propiedad con respecto al producto. Y por comodidad, ya que lo estamos llamando esa especie de inversa, en lugar de escribirlo como la matriz B, pues vamos a cambiar la notación y ponerle un A-1, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Que con la definición, estudiar la inversa de matrices, bueno, pues como siempre, vamos a intentar ver un ejemplo de qué ocurre. Es decir, aquí, únicamente, por hacer la cosa sencilla y no estar 2 horas calculando la inversa a pelo, vamos a coger una matriz sencilla que sea 2 por 2. ¿Sí? Consideremos la matriz A, matriz cuadrada 2 por 2, con coeficientes en R, dada por, cogemos la matriz A y ¿qué matriz te da más coraje? 3, 4, 1, 2. 1, 2. Venga. Entonces, de entrada, nosotros no tenemos ni idea de si la matriz es invertible o no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a ver si encuentro una matriz B arbitraria, también cuadrada, de orden 2. Mira que he dicho, vamos a una notación compacta y al final he puesto 2 por 2 en vez de simplemente M2, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar una matriz cualquiera para ver si podemos conseguir esa identidad. Es decir, vamos a ver si existe una matriz B de la forma, pues como tiene 4, podemos poner por comodidad A, B, C, D, en lugar de llamarlo B11, B12, B21, B22, tal que cuando multipliquemos A por B, nos dé lo mismo que al multiplicar B por A y nos dé la matriz identidad de orden 2. ¿Es nuestro objetivo? Bueno, pues estudiamos, por ejemplo, el producto. ¿Cuál te da más coraje estudiar? ¿A por B o B por A? A por B. Venga, pues vamos a coger nuestra A por el B, que sería entonces nuestra matriz 3, 4, 1, 2. Todo eso lo vamos a multiplicar por nuestro A, B, C, D. Y nos quedaría, como multiplicamos siempre fila por columna, tendríamos 3 por A, 4 por C, es decir, 3A más 4C. Multiplicamos la primera fila con la segunda columna para obtener el 3B más el 4D. Pasamos a la segunda fila, fila por columna, A más 2C. Y por último, fila con columna nos quedaría B más 2D. Y lo que estamos imponiendo, que esto es lo que nosotros ahora imponemos, es que esa matriz sea una matriz conocida. ¿Qué matriz conocida? La identidad de orden 2, es decir, la matriz 1, 0, 0, 1. Como para estudiar la igualdad de dos matrices, lo hacemos elemento a elemento, lo que llegamos es a un sistema en el que tenemos por un lado que 3A más 4C tiene que ser 1. Por otro lado, el 3B más el 4D tiene que ser 0. El A más 2C tiene que ser 0 también. Y el B más 2D tiene que ser 0. Que tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pero en realidad es uno muy concreto, muy sencillito, porque lo podemos simplificar en el estudio de dos sistemas de dos variables independientes. Es decir, El último tiene que ser 1, ¿no? sí, sí, 1, 1. Es más que siempre tengo a alguien por detrás que me vigila, porque si no, 1, 1. Entonces, de aquí realmente lo que digo es que podemos separar este sistema de 4 ecuaciones y decir, oye, en realidad las 4 variables no están interviniendo en las 4 ecuaciones. Tengo dos ecuaciones en las que intervienen siempre las mismas dos variables y otras dos ecuaciones en las que intervienen siempre las mismas dos variables. Es decir, que lo podríamos separar en un sistema por un lado, que sería el 3A más 4C igual a 1, y luego utilizamos la ecuación el A más 2C igual a 0. Y por otro lado tendríamos el sistema 3B más 4D
Este ahora es el que sería 0. Y aquí tendríamos la ecuación b más 2d. Esta es la que sería 1. Dice, bueno, ¿y cómo resolvemos entonces de aquí los valores de a y c? Sustitución, igualación, reducción, el que más coraje te dé. Hombre, pues ya que tenemos el a más 2c igual a 0, pues a lo mejor puedo decir nuestro a es entonces menos 2c. Sustituimos en esta ecuación de arriba, multiplico la a por 3, nos queda menos 6c más 4c, que serían menos 2c. Y todo eso lo igualamos a 1. Por lo tanto, de aquí sacamos automáticamente que la c vale menos 1/2. Y entonces la a vale menos 2 por menos 1/2, que sería 1. Vale. Y cuando ahora estudiamos qué ocurre con el otro sistema de ecuaciones, pues tendríamos, yo qué sé, aquí si uno quiere fracciones o, depende, si no queremos fracciones podemos decir el b es el 1 menos 2d. Sustituimos en la de arriba, nos quedaría 3 menos 6d más 4d es igual a 0. De aquí tenemos el menos 2d. Pasa sumando para la derecha y entonces el d vale 3 medios. Y si el d vale 3 medios, multiplico por 2, nos queda 3, resto, la b vale menos 2. De momento no habíamos terminado, ¿verdad? Porque hemos comprobado únicamente una de las condiciones. Hemos comprobado que efectivamente al multiplicar a por b eso nos da la identidad. Pero no hemos visto si efectivamente el b por a también nos da la identidad. Entonces, nuestro candidato sería coger esa matriz B como el A que vale 1, el B que vale menos 2, el C que vale menos 1/2 y el D que vale 3 medios. Entonces, falta comprobar si efectivamente cuando nosotros ahora cogemos este B por A, si eso también nos da la matriz identidad. Bueno, pues vamos a plantearlo ahora. Ya te conocemos la matriz que debería funcionar, que sería la 1 menos 2 menos 1/2, 3 medios. Y lo multiplicamos por la matriz A, que sería la 3, 4, 1, 2. Como siempre, multiplicamos fila por columna. Fila por columna sería 1 por 3, 3, menos 2 por 1, menos 2. Fila por columna sería 1 por 4, menos 2 por 2 sería menos 4. Fila por columna, menos 1/2 por 3 sería menos 3 medios. 3 medios por 1 sería más 3 medios. Y por último, fila por columna sería menos 1/2 por 4 sería menos 2. 3 medios por 2 sería más 3. Cuando ahora simplificamos esta matriz, ¿qué obtenemos? Pues nos queda 3 menos 2 sería 1, 4 menos 4, 0, menos 3 medios más 3 medios, 0, y menos 2 más 3, 1. Efectivamente, en ambos casos hemos obtenido ahora que al multiplicar A por B y B por A obtenemos la identidad. Por lo tanto, aquí hay dos cosas que automáticamente conocemos. Es decir, directamente entonces, ¿qué podemos asegurar? Que entonces la matriz A es... Perdón, voy a poner la A. La matriz A es regular o invertible y además su correspondiente inversa es una matriz que en lugar de llamarla B la llamamos ahora ya directamente A-1, que sería la matriz pues 1 menos 2 menos 1/2, 3 medios. ¿Vale? Claro, el problema, por llamarlo de algún modo, que realmente no es un problema, es que aquí estamos haciendo dos cosas realmente. Cuando uno estudia la definición de si la matriz es invertible,
realmente lo que está haciendo Apelo directamente es calcular esa matriz. Entonces, estamos haciendo directamente una construcción de esa matriz que me permite entonces llamar a la matriz A inicial regular o invertible. Pero no tenemos un criterio para decir, ¿tengo algún modo de ver si la matriz es invertible sin tener que calcularlo a pelo? Porque tú te pones a resolver un sistema, si resuelves el sistema, entonces genial, la matriz es invertible y toma aquí la inversa, y si resulta que no somos capaces de resolverlo, por el motivo X estamos dando vueltas, entonces mi conclusión es que la matriz no es invertible. Ya, lo que me gustaría al final es tratar de dar primero un criterio para determinar si tengo que ponerme a hacer las cuentas o no. Porque ¿para qué quiero yo tener que estar haciendo cuentas con sistemas de ecuaciones resolviendo? Aquí así es sencillo, 2 por 2. Imagínate una matriz 5 por 5. Entonces, una matriz 5 por 5 son 25 ecuaciones con 25 incógnitas. Avíate. Para que al final de repente que no nos sale y que hemos metido la pata y no me da cuenta, o es que no, o no soy capaz de ver la solución. Lo que nos va a gustar al final es dar una caracterización primero para decir, ¿esto tiene solución o no? Ah, vale, entonces primero vamos a ver cuándo eso es invertible o no. Y otra cosa es que en caso de que ese criterio me diga que la matriz es invertible o regular, entonces vamos a tratar de obtener esa inversa. Claro, no quiero obtener la inversa con este procedimiento a pelo en el que tengo que resolver estas bestialidades de ecuaciones. Que uno dice, no es tan complicado, total. Ya, en una matriz 2 por 2, 4 ecuaciones, 4 incógnitas. 3 por 3, 9 ecuaciones, 9 incógnitas. 4 por 4, 16 ecuaciones, 16 incógnitas. Es que evoluciona de forma cuadrática, entonces, conforme el tamaño n aumenta, el número de ecuaciones y de incógnitas aumente cuadráticamente. Tenemos una barbaridad. Tú piensas en una matriz 100%, a lo mejor no es tan grande, pero estamos hablando de 10.000 ecuaciones, 10.000 incógnitas. Eso ya En el tiene examen no es factible. otro volumen diferente. Y tampoco Claro. es excesivamente grande en cuanto a matrices. Entonces, vamos a estudiar algunas propiedades, como siempre, tratando de relacionarlo con los conceptos que hemos visto antes. Realmente los conceptos que hemos visto antes, ¿a qué hacen referencia? A las operaciones que hacemos por filas o por columnas de nuestra matriz. Oye, pues a lo mejor vamos a ser capaces de identificar ese buen comportamiento de las matrices cuadradas mediante ciertas operaciones por filas o columnas. E incluso vamos a ser capaces de calcular esa inversa una vez que conozcamos que la matriz es invertible de nuevo mediante algunas operaciones por filas y por columnas adecuadas. Lo primero que tenemos es que aunque estamos hablando aquí de inversa, cuando la inversa existe, esa inversa va a ser única. Porque en la definición simplemente hablamos de que exista alguna matriz, pero si te fijas, ¿cuántas soluciones hay de este sistema? Exactamente una solución. No podemos decir no, y a lo mejor podría haber cogido otra matriz diferente que también tenga ese comportamiento. Siempre vamos a tener exactamente la misma matriz. Por lo tanto, el primer resultado importante que tenemos aquí es que a la hora de hablar de inversa de una matriz, esa inversa es única. Es decir, dada una matriz A cuadrada con coeficientes en K que sea invertible, la inversa A menos 1 es única. ¿De acuerdo? Es decir, solo vamos a ser capaces de tener siempre una única inversa. Que esto está genial, porque entonces, si tratamos de identificar o de construir distintos métodos para llegar a esa inversa, sabiendo que la inversa es única, vamos a tener la garantía de que en el momento en el que lleguemos a una matriz que verifique esas propiedades, va a ser la matriz correcta. No es como cuando hacemos las matrices escalonadas que tú dices, bueno, a lo mejor la matriz escalonada tú haces unas operaciones y llegas a una matriz, yo hago otras operaciones, llego a otra matriz distinta y no tienen por qué ser la misma matriz, aunque las dos sean matrices escalonadas. Cuando hablamos de reducida, sí que había una unicidad de esas matrices escalonadas reducidas. Bueno, pues precisamente vamos a tener también esa unicidad de la inversa de nuestras matrices. Entonces, siguiente paso, dentro de las operaciones fundamentales que vamos a tener, había tres operaciones fundamentales. Entonces, hemos visto antes, hemos visto
previamente que podemos realizar unas operaciones básicas por filas o por columnas. Las cuales se identifican mediante unas matrices que llamamos matrices elementales. Entonces, si tú tenías en general una matriz con coeficiente o de tamaño m por n, cuando teníamos las operaciones, ¿qué tres operaciones podíamos hacer nosotros? Podíamos, por un lado, intercambiar filas, ¿verdad? Es decir, teníamos una cierta matriz elemental donde cogíamos la fila i y la intercambiamos por la fila j. ¿Qué tipo de matriz era esta matriz que teníamos aquí? Cuando hacemos esa operación por fila, multiplicamos por la matriz a la izquierda, ¿verdad? Y para que tenga sentido ese resultado, tenemos que tener la misma cantidad de columnas en la matriz que filas en la otra, ¿verdad? Y las matrices elementales eran operaciones que hacíamos sobre las matrices identidades. Por lo tanto, las matrices elementales sabemos que son matrices cuadradas. La pregunta es ¿de qué tamaño? Si las filas, o más bien, si las columnas de la matriz E tienen que coincidir con las filas de la matriz A con la que estamos multiplicando para que ese producto tenga sentido, ¿cuántas filas tiene nuestra matriz A? Tiene m filas. Por lo tanto, las matrices elementales a la hora de operar por filas a la izquierda son matrices cuadradas pero de tamaño o de orden m. ¿Qué hacemos con la otra operación que teníamos? Una operación de tipo 2 que consistía en la fila i, la veíamos modificada por, a la fila i le sumamos un cierto múltiplo, pusimos a lo mejor lambda o lo que sea, que también era entonces una matriz cuadrada de tamaño m con coeficientes en k. Y una tercera operación que consistía en multiplicar la fila i por un cierto múltiplo de la fila i, que de nuevo era una matriz cuadrada de tamaño de orden m con coeficientes en k. Obviamente aquí, aunque a lo mejor no lo tengamos que poner siempre, pero estos escalares lambda que sean no nulos para que de verdad no te cargue la matriz. Pero fíjate, ya tengo un conocimiento de tres matrices cuadradas sencillas. Entonces, si tengo esas tres matrices cuadradas sencillas, lo primero que nos podemos plantear es, ¿esas tres matrices cuadradas sencillas son invertibles? Y en caso de que sean invertibles, ¿qué aspecto tiene la correspondiente matriz inversa? Porque ya que vamos a estar haciendo operaciones con esos elementos, ya sea por fila, que significa este mismo elemento lo multiplico a la izquierda, o por columna, que hago la misma operación pero multiplicando por la derecha, simplemente cambia el orden de la matriz cuadrada. Si operase por columnas por la derecha, teníamos matrices cuadradas pero de tamaño n, de orden n, pues vamos a ver si son invertibles. Pues resulta que de estos tres tipos de operaciones que tenemos, los tres operaciones con sus correspondientes matrices me generan matrices invertibles. Y además, la inversa es muy sencilla de calcular. Tenemos que pensar únicamente en
la operación contraria a lo que estamos haciendo para recuperar esa matriz identidad, porque realmente ha sido una modificación sobre la matriz identidad. Entonces, posición. Las matrices elementales. Y aquí cuando hablamos de matrices elementales, no da igual que sea por filas o columnas. Únicamente afecta al tamaño a la hora de multiplicar a la izquierda o derecha. Son matrices invertibles. Siendo además si estudiamos por un lado cuál sería de la matriz elemental de intercambiar las filas, queremos obtener cuál sería precisamente la inversa de esa matriz, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que tienes que multiplicar, por ejemplo, a la izquierda o a la derecha, la correspondiente matriz elemental para recuperar la identidad. Oye, pues si tu matriz lo que ha hecho ha sido cambiar de posición la fila I con la fila J, ¿qué tienes que hacer con esas dos filas para recuperar de nuevo la matriz identidad? Volver a intercambiarlas de sitio. Por tanto, resulta que en el caso de la matriz elemental de intercambio de fila, la inversa es precisamente ella misma. La misma operación de intercambiar la fila I con la fila J. ¿Vale? Y si lo que estamos haciendo es estudiar la matriz elemental, que a una fila lo que hace es sumarle un múltiplo lambda de otra fila, ¿cuál sería la inversa de esa matriz? Va a ser también una matriz elemental. ¿Qué estamos haciendo? Estamos modificando la fila iésima. En la fila iésima has añadido una cosa extra para recuperar lo que tenías inicialmente, que era la fila I de la matriz identidad. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar lo mismo que he añadido, ¿verdad? O sea que a esa fila, en lugar de sumarle lambda por la FJ, le vamos a restar. Vamos a convertir esa nueva fila en la fila que habíamos obtenido, pero restándole el lambda por la FJ. Y por último, cuando tenemos la matriz elemental, que lo que hace es transformar la fila iésima en un múltiplo lambda de esa fila iésima, si queremos calcular aquí la inversa de esa matriz, ¿qué matriz elemental es la que vamos a obtener? Lo que hemos hecho ha sido multiplicar toda la fila de la matriz de identidad por un cierto escalar. Quiero que no aparezca ese escalar, entonces vamos a tener que dividir toda esa fila por el correspondiente escalar, es decir, coger la Uno por fila que escalar. teníamos, Uno por lambda. exactamente, dividir entre el escalar lambda. Y aquí vemos a lo mejor también claramente por qué tiene sentido pedir que ese lambda sea distinto de 0. Porque si convertimos toda la fila en 0, es imposible que siendo 0 sea capaz de dividir por algo para recuperar el elemento 1. ¿Vale? O sea que en ese aspecto, de momento ya tenemos una buena información de lo que ocurre con las matrices elementales. Sin embargo, ¿qué pasa? Que nosotros hemos visto que existen otras operaciones sobre matrices, ¿verdad? ¿Cuáles eran las primeras operaciones que hemos visto a la hora de estudiar matrices? Pues hemos visto transponer matrices, sumar matrices, multiplicar matrices y productos por escalares. No todas las operaciones se van a llevar bien con la inversa. Entonces, ¿qué operaciones se van a llevar seguro bien con la inversa? Por un lado, lo que ocurre con la transposición y con el producto de matrices. La suma va a ser un poquito más puñetera. Y el producto por escalares realmente es que es una operación de tipo 3, entonces no nos afecta tanto a la hora de estudiar esa inversa de matrices, ¿vale? Pero sí que vamos a estudiar precisamente qué ocurre cuando juntamos la operación de transposición o de producto de matrices con el estudio de las inversas. Entonces,
sean, vamos a poner A, B y una matriz es A sub 1, A sub 2 hasta A sub N. Bueno, vamos a poner A sub K. Normalmente ponemos la N para el orden. Que sean matrices cuadradas de orden N. Y además vamos a pedir que sean invertibles. Entonces, por un lado lo que tenemos es que si yo quiero estudiar la traspuesta de una matriz y luego obtener la inversa, ¿qué nos encantaría que ocurriese? Siempre que metemos nuevas operaciones, lo que nos encantaría es que me diese igual el orden en el que realizamos esas operaciones, como hemos hecho con la traspuesta y la suma. Que si tú sumas y luego transpones, que es lo mismo que transponer y luego sumar. O aquí, que si tengo dos operaciones sobre una matriz cuadrada, que sea transponer y calcular la inversa, ver si eso afecta a que primero calcule la inversa y luego transponga. Pues efectivamente, estas dos cosas van a ser completamente intercambiables. Es decir, no da exactamente igual que tú primero calcules la inversa y luego calcules la traspuesta de esa matriz, o que primero transponga la matriz y luego inviertas esa matriz correspondiente. ¿Y qué ocurre con el producto? Cuando tú tienes dos matrices A por B y vamos a estudiar la inversa de esas matrices, y tiene un comportamiento exactamente similar al que ocurría con la transposición. ¿En qué sentido? En el sentido en el que puedo invertir cada uno de esos dos elementos, pero que hacia la transposición también intercambiaba el orden en el que se estaban multiplicando esos elementos. Lo mismo va a ocurrir con matrices. Vamos a poder calcular la inversa del producto como el producto de las inversas, pero se está intercambiando el orden en el que estamos realizando esos productos. Es decir, tengo aquí el B-1 por el A-1. Esto que hacemos con un producto finito de 2, también lo puedo hacer con una cantidad finita K. Es decir, tenemos el producto de matrices A sub 1 por A sub 2 por así en general, tenemos un A sub K y calculamos la inversa de ese producto, vamos a tener que es el producto de las inversas, pero en el orden contrario. ¿Vale? Sin embargo, aquí hay una gran deficiencia. ¿Cuál es la gran deficiencia que vemos de momento? Este teorema, para empezar, nos está diciendo implícitamente que hay un mejor comportamiento. Es decir, de entrada, lo que nos dice es, oye, no solo puedes intercambiar las operaciones, sino que además yo te estoy diciendo de forma implícita que si coges una matriz que es invertible y la transpones, esa nueva matriz también es invertible. Es decir, la transposición mantiene la invertibilidad de las matrices. Y si tienes dos cosas que son invertibles y las multiplicas, esa invertibilidad se mantiene en la nueva matriz A por B. Me está diciendo no solo cómo calcular la inversa, sino que si soy capaz de calcular la inversa es porque ese nuevo producto de matrices es invertible. Estamos dentro de una caja de matrices invertibles, hago operaciones que es transponer, sigo dentro de la caja. Cojo productos de cosas que están en la caja y sigo dentro de la caja. No me salgo fuera. No se me está fastidiando nada, por así decirlo. Lo único que a la hora de calcular la inversa, vamos a tener que intercambiar los órdenes cuando estemos multiplicando. Bueno, problemas menores, igual que ocurría con la traspuesta. Pero siempre mantenemos matrices cuadradas y ese buen comportamiento se mantiene. El problema es que realmente, de momento, no hemos visto ningún criterio que nos diga, oye, y si te doy una matriz, ¿qué tiene que ocurrir para que sea invertible sin que yo tenga que darte explícitamente esa inversa? Pues aquí realmente, ¿cómo hemos sido capaces de ver que la traspuesta es invertible? Porque te estoy dando su inversa. La inversa de la traspuesta es la traspuesta de la inversa. ¿Cómo he sido capaz de encontrar esa matriz? Ahí tienes que la matriz es invertible. ¿Y cómo sabemos que el producto de A por B es de nuevo una matriz invertible? Porque te estoy diciendo que su inversa es la inversa de B por la inversa de A. Como tienes esa matriz, efectivamente, la matriz A por B es invertible. ¿Ya? Y algún criterio, algo que nos permita a nosotros estudiar qué tiene que ocurrir sin tener que calcular explícitamente esas inversas, o es que resulta que si no lo hacemos a pelo no hay tutía. Pues sí que vamos a ser capaces de estudiar criterios, es decir, lo que nos interesa a nosotros, lo que nos interesa
ahora es tratar de caracterizar cuando una matriz A es invertible sin tener que calcular explícitamente la correspondiente inversa A menos 1. Claro, un poco como yo que sé, si estás en un precipicio y se dice, no, si tú saltas estos 10 metros no te mato. ¿No? ¿Y cómo lo sabes? ¡Pum! Salta. ¿Ves? No te han matado. Tú dices, ya. Pero me gustaría tener una garantía antes de tener que hacerlo y ver qué pasa. Aquí ocurre lo mismo. No, la matriz invertible. ¿Por qué? Porque he hecho las cuentas y aquí lo tienes. Ya. Si puedo evitarme hacer las cuentas. Porque a ver si hoy está haciendo aquí el mongolo para nada. Pues precisamente nuestro resultado que nos permite caracterizar lo vamos a hacer mediante herramientas que ya hemos visto en las lecciones anteriores. Es decir, vamos a coger nuestra matriz A. Sea A, nuestra matriz cuadrada, con coeficientes en K. Entonces, son equivalentes las siguientes afirmaciones. Por un lado, habla precisamente de que nuestra matriz A sea invertible o regular. Esto es lo que nosotros queremos caracterizar sin tener que irnos a la definición. Una forma de hacerlo es ver que si tenemos una matriz B adecuada que multiplicamos por la matriz A a la izquierda, de modo que tenemos otra matriz C adecuada que multiplicamos por A a la izquierda, entonces cuando cogemos esta igualdad, ¿qué nos encantaría hacer nosotros? Pensándonos en matrices de si tienes B por A igual a C por A, uno dice, pues tengo la misma A en ambos sitios, me encantaría ser capaz de cancelar esos elementos, ¿verdad? Eso no siempre va a ser cierto. Entonces, si tengo esta propiedad de que cuando B por A sea igual a C por A, entonces siempre vamos a tener que B es igual a C, que es lo que se llama la propiedad cancelativa. Si eso es cierto, entonces es porque la matriz A es invertible, es una equivalencia. O del mismo modo, una propiedad similar sería, claro, si tú pasas el C por A restando para la izquierda, podrías sacar factor común la A y te quedaría B menos C. Y lo que estoy diciendo es que en vez de ser iguales es la matriz nula, ¿verdad? Vale, otra forma de reescribir esta misma propiedad. Es decir, si tú multiplicas la matriz A por una matriz B y lo que obtienes es la matriz nula, entonces es porque la matriz B tiene que ser justamente la matriz nula. Otra especie de reescritura de la misma propiedad cancelativa. Claro, pero si pensamos, ¿cuál es el concepto que hemos visto en la lección anterior? Cuando hemos estudiado estas matrices. En general, hemos estado hablando de rango de matrices que me daba un comportamiento de independencia de las filas o independencia de las columnas. Las matrices cuadradas, como tienen la misma cantidad de filas y columnas, como mucho pues, podrá tener rango n. Y cualquier rango entre 0, que es el caso especial de que tengamos la matriz nula, hasta llegar a n, que me indica cuántas filas o cuántas columnas son independientes. Pues el concepto guay que nosotros vamos a utilizar para caracterizar precisamente una matriz sea regular es que tenga rango máximo. Es decir, que el rango de esa matriz cuadrada sea justamente n.
Esta es la caracterización estándar. ¿Por qué? Porque estudiar el rango de matrices es sencillo, porque ya hemos visto que o bien hacemos operaciones por fila o por columna o ambas, y ni siquiera tengo que buscar la mejor simplificación de la matriz. Tengo que llegar a una que sea escalonada. Con eso es suficiente. En el momento en el que yo soy capaz de contar o bien cuántas filas no nulas tiene nuestra matriz o cuántos pivotes tiene nuestra matriz, con eso ya hemos hecho todo el trabajo. Con ver que tengo una matriz 7×7 y que hago operaciones de escalonamiento sobre filas mediante el método de Gauss. Ni siquiera Gauss-Jordan para simplificar los pivotes a 1 y hacer todos los ceros. No, no, no. Escalonamiento y llego a 5 pivotes. Ah, pues la matriz no es invertible. ¿Para qué me voy a poner a resolver un sistema de 49 ecuaciones con 49 incógnitas? Mucho más sencillo hacer un par de cuentas con sumas y restas de filas. ¿Vale? Eso es lo guay. Vaya. Precisamente, cosa equivalente a que este rango sea máximo, es que, ¿qué ocurre cuando tú obtienes la forma de Hermite, por ejemplo, si lo hacemos solo por filas? Que es única, ¿no? ¿Eh? Es única la forma del mito, La hemos forma de dicho. Hermite por filas es única. La forma de Hermite por filas es una matriz escalonada, además reducida, donde en los pivotes aparecen 1 y en las columnas que tienen pivotes solo hay Cero. ceros, aparte de ese pivote. Que decíamos, oye, por filas aceptábamos el concepto de reducida cuando en las columnas que no hay pivote hay elementos que sean no nulos también. Pero claro, si el rango es n, ¿eso qué significa? Que en cada fila hay un pivote. Pero como la matriz es cuadrada, tiene la misma cantidad de filas que de columnas, por lo tanto todas las columnas tienen pivotes. Y si todas las columnas tienen pivotes, entonces al final ¿a qué eres capaz de llegar? A la identidad. A la identidad, justamente. Y eso me vale tanto para decir que la forma de remite por filas es por... Espera, vamos a poner aquí primero por fila y ya está. Que esto es la identidad de orden n. ¿Vale? Porque aquí en principio nos estamos centrando únicamente en el comportamiento de filas. Pero precisamente si tú eres capaz de llegar a la matriz de identidad que hemos visto el otro día, lo ponemos aquí únicamente por completarlo todo junto. ¿Qué ocurre cuando tú eres capaz de llegar mediante operaciones por filas a la matriz de identidad? Que tú multiplicas a la izquierda la matriz A por unas matrices elementales y eso te da la identidad. Pero entonces tu matriz A la puedes expresar directamente como un cierto producto de matrices elementales, directamente. Es decir, la propia matriz A es ella entera producto de matrices elementales. ¿Sí? Podemos expresar la matriz A como producto de matrices elementales. Ya te digo que en realidad en todo este resultado o teorema, aunque tenemos un montón de equivalencias bastante útiles, la interesante, la fundamental con la que vamos a trabajar es que una matriz sea invertible regular es equivalente a estudiar el rango y ver que el rango es n. Esto es lo Esa que me parece nosotros, fantástica. eso es lo que vamos a utilizar todo. Oye, que sí, que aparte hay más propiedades, genial, vale. Pero esto es lo que nos interesa. Esto que estamos haciendo realmente mediante operaciones por fila y lo podríamos hacer mediante operaciones por columna sin ningún problema adicional. Es decir, que aunque el resultado anterior hace referencia a operaciones elementales por filas, también podríamos enunciarlo o dar un resultado análogo empleando
operaciones por columnas. Es decir, que si lo planteamos como algo por columna, ¿qué tendríamos? Teorema igual sea nuestra matriz A una matriz cuadrada de orden n con coeficientes en k, entonces pues son equivalentes. Por un lado, hablar simplemente de que nuestra matriz A es invertible o regular, depende de qué nombre nos guste más. Si nos fijamos en esta propiedad cancelativa, estamos multiplicando la matriz A la derecha, ¿verdad? Lo cual significa que estamos haciendo sobre la matriz A, al multiplicarle por algo a la izquierda, operaciones por filas. Si lo que queremos es hacer operaciones sobre columnas en la matriz A, tenemos que coger esas matrices B y C y multiplicarlas a la derecha de la matriz A. Oye, pues del mismo modo tendríamos que, si se verifica siempre que cuando tienes una matriz A por una matriz B arbitraria y tienes que esa matriz A por la matriz C arbitraria, entonces siempre puedes obtener como consecuencia de esta igualdad que las matrices B y C son iguales, que es de nuevo nuestra propiedad cancelativa, pero ahora lo que estamos haciendo son esas operaciones por columna sobre la matriz A. Que esto mismo decimos, oye, esto es equivalente a expresarlo también como hemos hecho con la matriz nula, es decir, si cogemos la matriz A y la multiplicamos a la derecha por una cierta matriz B y eso nos da la matriz nula, que entonces es porque esos dos elementos, la matriz B es la que es la matriz nula. Que sí, que también podemos hablar de rango simplemente igual que hemos hecho aquí, sin ningún problema. Pues sí, pero con poner simplemente aquí, bueno, vamos a poner ya si queremos igual exactamente decir que el rango de A sea n. Que digo que esto a lo mejor no era tan necesario ponerlo porque ya sabemos que el rango es independiente de las filas o las columnas. El comportamiento es el mismo. Entonces, el rango me da la misma información de filas independientes, de columnas independientes en nuestra matriz. Pero también podemos hablar entonces de qué ocurre cuando estudiamos solo las operaciones por columnas y llegamos a la forma de Hermite por columna de la matriz A. ¿Quién tiene que ser esa forma de Hermite por columna de la matriz A? La identidad. La identidad. O lo que es lo mismo, de nuevo tenemos aquí que la matriz A, como lo hemos puesto, podemos expresar nuestra matriz A como producto de matrices elementales. Es decir, que lo único que cambiaba a la hora de hablar de operaciones por fila o por columnas es simplemente que multipliques a la izquierda o a la derecha de la matriz A y que, bueno, a la hora de escribir la forma de Hermite la pongas con una F o con una C de filas o columnas sin ningún problema, ¿vale? Pero claro, esto me da más información incluso, porque si estas operaciones por fila o por columna son realmente independientes de cómo los hagamos, podemos plantearnos qué pasa cuando tenemos dos productos de matrices que nos dan la identidad. Es decir, como consecuencia, si cogemos dos matrices cuadradas, A y B, que sean matrices cuadradas en K, entonces, ¿qué ocurriría si por un lado resulta que cuando yo multiplico la matriz A por la matriz B, eso nos diese automáticamente la identidad? ¿Qué relación hay entonces entre la matriz A y la matriz B? Si las dos son matrices cuadradas, forzosamente tiene que ser la matriz B esa inversa de la matriz A. Es decir, que no nos hace falta tener que hacer esa doble comprobación de que A por B sea lo mismo que B por A, que sea la identidad. Con que uno de sus productos sea la identidad ya es suficiente para
garantizar que el otro también nos va a dar. O lo que es lo mismo, me da igual que tú digas que A por B es la identidad o la otra parte de la definición que sería si el B por A es la identidad, entonces lo que tenemos es que esa matriz P es justamente la inversa de la matriz A. Contenido de los productos es suficiente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esas operaciones por filas o por columnas son equivalentes. Si tú eres capaz de multiplicar A por B, estás haciendo operaciones sobre A por columnas. Entonces tendrá rango máximo, tendrá su inversa. Genial. Pero si lo que hace es multiplicar B por A, estás haciendo operaciones por A sobre fila. Pero es que me da igual, porque como esos dos teoremas tienen en común la parte del rango, por ejemplo, pues tú puedes decir, cojo el primer teorema, como hago en la parte 2 operaciones por fila, el rango es máximo, como el rango es n, me voy al teorema de columnas y entonces puedo hacer las operaciones por columnas, pues sin ningún problema. Puedes intercambiar filas con columnas a la hora de operar como te venga en gana. Y lo guay es que tenemos esa caracterización completamente hecha. ¿Vale? Ujú. Ahora bien, realmente lo que estamos pensando aquí es que nosotros hacemos unas operaciones siempre que son u operaciones por filas u operaciones por columnas. Entonces, cuando hacemos esas cosas, lo que hemos visto es que terminamos colocando una serie de matrices a la izquierda o una serie de matrices a la derecha que son matrices elementales. Y de los primeros días creo que dijimos, bueno, al final todo eso lo puedes combinar en una única matriz. En una única matriz, en lugar de tener 1, 2, 3 matrices por fila, haces esos productos y esa gran matriz es el resultado de hacer todas esas operaciones de golpe. Bueno, eso mismo lo podemos hacer también a la hora de obtener precisamente las correspondientes inversas. Pero vamos a ver de qué modo podemos calcular esas operaciones de forma un poquito más rápida y compacta. ¿Por qué? Porque lo que quiero decir es que recordemos que cuando realizamos operaciones por filas o por columnas para 1 sobre una matriz, vamos a poner ahora mismo A de tamaño arbitrario, es decir, no tiene por qué ser una matriz cuadrada, M por N, con coeficientes en K, para obtener tanto la forma de límite por fila de esa matriz A o la correspondiente forma de límite por columna de la matriz A, podíamos interpretarlo como un determinado producto de matrices, ¿verdad? Es decir, que la idea es, si yo cojo aquí mi matriz A y estoy haciendo una serie de operaciones, es decir, estoy haciendo Gauss para terminar llegando a la matriz o a la forma de Hermite por filas, esto en realidad que estaba diciendo que a tu matriz A, para llegar a la forma de Hermite por filas, ¿qué tenías que hacerle? Multiplicarla por una cierta matriz elemental, SU1, otra cierta matriz elemental, SU2, y así va multiplicando pues, por todas las matrices elementales que te hiciesen falta hasta SU K, por ejemplo, ¿verdad? Y Ujú. tengo tus correspondientes matrices elementales, las ponemos a la izquierda de forma iterada, es decir, no empiezo por la S1, sino que la primera matriz por la que multiplico A es la primera operación elemental que hago. Luego, cuando tenga ese resultado, hago otra operación elemental que será multiplicar por otra matriz. Bueno, pues todo este producto, lo que vimos en su día es que podíamos realizar este producto
y conseguir una gran matriz. Y esa gran matriz era la que nos daba el resultado final de coger la matriz A, multiplicarla. Y esta sería, por ejemplo, una matriz que podemos llamar P, simplemente. Una matriz P, donde hacemos operaciones por filas, y siempre que multipliquemos esta matriz A por la matriz P, automáticamente me dé esta matriz de Hermite. Pero también podríamos hacer otra cosa, ¿verdad? Que sería coger la matriz A, hacer unas operaciones de Gauss para obtener la matriz de Hermite por columna de la matriz A, que sabemos que tenía un comportamiento muy similar, es decir, también teníamos la matriz A y teníamos que multiplicar por unas ciertas matrices elementales, solo que ahora esas matrices elementales estaban, por una tilde, porque no tienen por qué ser las mismas matrices que aquí, ¿vale? Pero estaban ahora multiplicando, ¿dónde? A la derecha, ¿verdad? Y cuando multiplicamos a la derecha, hacemos las operaciones por columna y llegamos a esa forma de Hermite por columna en la matriz A. Y también podríamos hacer la misma simplificación y decir, pues en lugar de hacerlo uno por uno, vamos a coger el producto de todas esas matrices elementales por columnas que hemos obtenido y todo eso nos daría una cierta matriz Q. Y no había más problema de coger cada operación, identificar cada matriz, copiar la matriz, multiplicar toda la matriz. Y tú dices, ya, a ver, se puede hacer, pero es largo. La pregunta es, ¿hay algún modo más compacto de realizar esto mismo, de obtener esa matriz final que no sea operación a operación? Sí que vamos a hacerlo o vamos a poder hacerlo de forma conjunta. Entonces, tenemos un procedimiento que nos permite automáticamente llegar a la matriz P. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a partir de nuestra matriz A. Y si no recuerda, ¿qué tamaño tenían estas matrices azules cuando operamos por filas? Son matrices cuadradas, ¿verdad? Pero como tenían que coincidir las columnas de esa matriz con las filas de la A, y la A tiene m filas, esas matrices tienen m columnas, pero como son matrices cuadradas, pues son matrices de tamaño m por m. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer va a ser comenzar aquí y por columna ponemos aquí una rayita, vamos a copiar la matriz identidad. Entonces vamos a hacer una serie de operaciones, todas esas operaciones que haremos con Gauss, hasta que finalmente, en lugar de tener la matriz A, lleguemos a esta matriz de Hermite por filas. Pero entonces esas operaciones las estamos haciendo de forma simultánea sobre la matriz de identidad de orden M. Pues, ¿cuál es la matriz que nos queda justamente aquí al final? El resultado final de haber realizado todas estas operaciones elementales por filas. Entonces, un modo más rápido de conseguir esa matriz final de las operaciones elementales es hacer las mismas operaciones que hacemos sobre la matriz A sobre la matriz identidad de orden M. Una vez que tenemos eso, ¿cómo haríamos un proceso análogo si lo queremos hacer por columnas? Claro, como son operaciones por columna, lo que tengo que hacer es exactamente la misma operación con las correspondientes columnas. Por lo tanto, lo que haremos será colocar la matriz A De y orden debajo, N. ¿eh? Ah, no, debajo. Vale, vale. Debajo para que si hago una operación sobre la primera columna, la quiero hacer sobre la primera columna de la matriz identidad. Entonces, Entiendo. vamos a colocar aquí la matriz identidad, pero fíjate, cuando multiplicamos a la derecha, tiene que coincidir con las columnas que tiene la matriz A. ¿Cuántas columnas tiene la matriz A? N columnas. Por lo tanto, como son matrices cuadradas, estas matrices moradas tienen n filas y por lo tanto también n columnas. Colocamos aquí nuestra matriz identidad. Haremos exactamente las mismas operaciones de Gauss. Y cuando entonces arriba lleguemos a la matriz de Hermite por columna de la matriz A, la matriz que habremos obtenido debajo será simplemente esa matriz final, que es el resultado de haber hecho de forma conjunta todas esas operaciones por columna.
Esto es útil cuando quiero llegar a ese producto final. Si quiero saber las matrices intermedias, entonces tengo que hacerlo a pelo directamente. No hay otra opción posible, ¿vale? Por ejemplo, vamos a coger una matriz sencilla, una que sea 2×3. ¿Sí? Consideremos, o 3×2, o no sé, ¿qué te da más coraje? 2×3. 2×3, venga, epa. Una matriz A que tenga 2 filas y 3 columnas con coeficientes en R, dada por A que sea, pone aquí un 1, digo que sean a lo mejor pocas operaciones, ¿no? Para no tener que trabajar mucho. Varios Am, ceros. un 0 y un -1, vamos a poner aquí un 1, 1, 1 y un 0, 1, 2. No, he dicho 2×3, mierda. Así, venga. A lo mejor demasiado. Bueno, venga, puta, ¿qué mata? Así está bien, ¿vale? Esta matriz. Entonces, tenemos dos opciones posibles. Primero hacer operaciones por fila o operaciones por columna, ¿verdad? Venga, pues, ¿por cuál quieres comenzar? Por columnas. Por columnas. Venga, pues entonces, vamos a hacer aquí únicamente las operaciones por columnas. ¿Eso qué significa? Que si hacemos operaciones por columna, ¿qué nos encontramos? La primera columna tiene aquí su 0, ¿verdad? Ujú, Entonces, tengo que buscar ceros en el resto de elementos, ¿cierto? ujú. ¿Cómo lo hacemos? Tengo aquí nuestro pivote, ¿verdad? Que Así que sería estoy este liando yo. 1. Sí, sí, Y ahora queremos hacer operaciones con ese pivote para conseguir la mayor cantidad de cero posible. claro. Oye, pues si nos fijamos en las columnas primero, ¿verdad? En las columnas, ¿qué ocurre? Tienes que irte ahora a la fila. Aquí hay un 0, pero este -1 no es un 0, ¿verdad? Por lo Mm, tanto, vamos a tener que transformar la tercera columna en... A la tercera columna le vamos a sumar la primera la columna, columna. ¿Qué claro. conseguimos así? La primera columna no se toca, se queda como 1, 1, 0, 1. Y ahora, al sumarle la tercera primera, nos queda 0, 2. ¿Vale? Ya hemos conseguido entonces este pivote, ¿verdad? Y todo lo que hay a la derecha, ¿cómo son? Ceros. Ceros. Vamos al siguiente elemento, ¿verdad? El siguiente elemento sería este 1. ¿Qué necesito? Conseguir que todo lo que hay a la derecha sean como. Ceros. Vale, pues vamos a conseguirlo. Cogemos este otro elemento y entonces vamos a coger aquí y a la tercera fila, perdón, tercera columna, la vamos a transformar en, les restamos dos Dos veces veces la la columna segunda. 2. Automáticamente, bueno, vamos a poner aquí, seguimos, ¿no? Esto sería la 1, 0, 0, la 1, 1, 0, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de este elemento que tenemos aquí? No No tengo una matriz son escalonada, ¿verdad? Necesito tener el 0, ¿dónde? Aquí a la izquierda, en ¿verdad? la primera. Sí. Entonces, automáticamente podríamos hecho también la operación de a la primera columna le cambiamos la primera menos la segunda, ¿verdad? Porque la columna 3 y la columna son independientes. Por tanto, de este modo tendríamos entonces aquí un 0. Oye, hemos conseguido entonces que aquí hay un pivote, aquí hay un pivote y todo lo que está fuera de las columnas con pivote es 0. Ujú. Pues esta de aquí, ¿quién sería entonces? Hemos llegado así a nuestra forma de Hermite por columnas de esta matriz A. ¿Vale? Solo hemos permitido hacer operaciones por columna. ¿Vale? Venga. Otra opción que podríamos haber hecho, ¿qué sería? Hacer operaciones por filas. Si hago operaciones por filas, a la segunda fila la voy a transformar restándole la primera fila.
¿Qué nos quedaría de ese modo? Tenemos aquí la fila 1, 0, menos 1. Y luego tendríamos, restamos 0, 1, restamos 2. ¿Vale? Los pivotes que aparecen aquí son unos, ¿verdad? Todo lo que hay encima de los pivotes, ¿cómo son? Encima o Ceros. debajo son ceros, ¿verdad? Ujú. Aunque haya una columna que no tiene ceros, ¿cierto? No hay problema porque esa columna que tiene elementos distintos de ceros, ¿qué le pasa? Que no es una columna con pivote, ¿verdad? Por lo tanto, esta sí sería nuestra forma de Hermite por fila de la matriz A. Claro. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que en realidad, para llegar a estas matrices, yo podría haberlo hecho identificando cada operación con una matriz, ¿verdad? ¿Con qué Claro. identificaría yo esta matriz de aquí? Como estoy multiplicando a la izquierda, tengo que multiplicar fila por columna, ¿verdad? Entonces va a ser una matriz que va a ser de tipo 2 Eh, por 2, ¿verdad? ujú. La primera fila se queda igual, sería matriz 1, 0. ¿Y qué hacemos ahora con esta operación? Hacemos la misma operación sobre la matriz de identidad, es decir, la matriz de identidad que sería la 0, 1, le restamos la primera fila, sería la menos 1, 1, ¿vale? Entonces, supuestamente, voy a poner aquí entonces mejor. En efecto, observemos que cuando nosotros cogemos la matriz elemental 1, 0, menos 1, 1 y la multiplicamos por toda esa matriz A, que sería la 1, 0, menos 1, la 1, 1, 1, ¿qué nos queda? Fila por columna 1, fila por columna 0, fila por columna menos 1, fila por columna menos 1 y 1 son 0, fila por columna 0 y 1 es 1, y fila por columna menos 1 con menos 1 es 1, 1 con 1 es 1, nos queda un 2. Ah, pues claro, hemos cogido la matriz elemental y esta de aquí ya es nuestra matriz de Hermite, ¿cierto? Por filas. Y hemos conseguido aquí directamente, es que solo hay una, ¿vale? Pues esta sería tu matriz P automática. Oye, ¿y por columnas qué ocurre? Claro, hay 3 operaciones por columna, ¿verdad? En estas 3 operaciones por columna, ¿qué matrices aparecen? Como estamos multiplicando por la derecha, es fila por columna, son matrices 3 por 3, ¿verdad? La primera columna se queda tal cual, sería la columna 1, 0, 0. La segunda columna se queda tal cual, sería la columna 0, 1, 0. ¿Y qué se le hace a la tercera columna? Se le suma la primera, es decir, sería la columna 1, 0, 1. Vale, y esta matriz que tenemos aquí, esta matriz como matriz elemental sería primera columna tal cual, 1, 0, 0. Segunda tal cual, 0, 1, 0. Y la tercera sería, le resto 2 veces la primera columna, es decir, 0 menos 2, 1. Pero esta otra matriz elemental, ¿quién sería? La segunda se queda tal cual, 0, 1, 0. La tercera tal cual, 0, 0, 1. ¿Y qué ocurre ahora con la primera columna? Le resto la segunda, es decir, 1 menos 1, 0. Claro, se supone entonces que yo tengo que hacer estas operaciones, ¿verdad? Y de ese modo, por columnas, tendríamos que, si cogemos nuestra matriz A, que es la matriz, no me acuerdo, la 1, 0, menos 1, y cogemos la 1, 1, 1, multiplicamos primero por esta matriz elemental que hemos dicho, 1, 0, 1, 0, 1, luego por la 0, 1, 0, y luego por la 0, 0, 1. Esta es la primera operación que hemos hecho. Luego
¿Qué operación hemos hecho? Realmente, como son independientes, no nos afectan, ¿no? Podemos decir, pues, por ejemplo, como hemos hecho primero de arriba, ponemos la 1, 0, 0. Luego tenemos la 0, 1, menos 2. Y luego tenemos la 0, 0, 1. Epa, 0, 0, 1. Y por último, ¿qué tendríamos? La 1, 0, 0. La menos 1, 1, 0. Y la 0, 0, 1. Supuestamente, esto debería darme nuestra forma de Hermite. Vamos a hacer estos productos de matrices primero. Por ejemplo, ¿qué nos quedarían estas dos matrices cuando las multiplicamos? Fila por columna sería la matriz que tenemos aquí. Fila por columna 1, fila por columna 0, fila por columna 1, fila por columna la 0, 1, menos 2 y luego la 0, 0, 1. Vale, y ya cuando multiplicamos entonces esta con esta restante, ¿qué obtendríamos? Tenemos fila por columna que sería 1, fila por columna que sería 0, fila por columna que sería 1, fila por columna que sería menos 1, luego un 1 y luego un 2. No, luego un menos 2. Y la última que sería la 0, 0, 1. Bueno, vamos a comprobarlo. Si multiplicamos fila por columna, ¿qué obtenemos entonces? La matriz A inicial por esta matriz final que hemos obtenido, que debería ser justamente nuestra matriz Q que llamaríamos aquí, ¿verdad? Pues tenemos entonces aquí, que al hacer fila por columna sería 1, 0 y nada, sería 1. Fila por columna, 0. Fila por columna, nos queda 1, 0 menos 1, nos queda 0 también, ¿verdad? Vale. Y cuando hacemos fila por columna, 1 y menos 1 y este, 0. Y fila por columna sería un 1. 1. Y fila por columna sería 1 y menos 2 y 1 es también un 0, ¿verdad? Sí. Anda. Efectivamente hemos conseguido nuestra forma de Hermite por columna, ¿verdad? Claro, lo que ocurre es que para conseguir esa matriz Q he tenido que identificar cada una de las operaciones elementales que hemos hecho y entonces hacer las correspondientes productos para llegar a esa matriz Q final. Y lo que estamos diciendo es que lo podríamos haber hecho mucho más rápido si cogemos todo de forma conjunta. Es decir, sin embargo, podríamos haber obtenido directamente la matriz Q del siguiente modo, que sería, cogemos nuestra matriz A, que la matriz A era la matriz 1, 0, menos 1, luego la 1, 1, 1, y aquí únicamente por separar vamos a poner la matriz identidad. Y vamos a hacer en este pedazo de bicho las mismas operaciones que hemos hecho por columnas, que cuáles serían. Hemos dicho que primero habíamos restado, no, sumado, ¿no? Por seguir el mismo orden, a la columna 3 le hemos sumado la columna 1. De este modo, ¿qué obtendríamos aquí? La 1, 0, 1, la 1, 1, 2, que es un 0. Vamos. Esto se nos queda tal cual. Y ahora, como hemos sumado la tercera a la primera, nos queda la 1, 0, 1 y ya 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y luego hemos hecho dos operaciones que han sido a la tercera columna la hemos transformado en la tercera menos dos veces la segunda y la primera columna la hemos transformado en la primera menos la segunda. Bueno, venga, pues tenemos otro pedazo de matriz aquí
¿qué nos quedaría? Arriba 1, 0, 0. Como hemos restado aquí, nos queda 0, aquí 1 y aquí 0, ¿verdad? Ese era el objetivo, llegar arriba a esa matriz. ¿Y abajo qué ocurre? Como a la primera columna le resto la segunda, nos queda 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 1 y 0, 0. Mientras que como a la tercera columna le resto dos veces la segunda, nos queda 1 menos 2, 1, ¿verdad? Aquí, en la parte de arriba, acabamos de conseguir precisamente nuestra matriz de Hermite por columna. Por lo tanto, eso significa que la matriz que hemos obtenido aquí abajo debería ser precisamente la matriz Q que hemos obtenido antes cuando hemos hecho las operaciones elemento-elemento con la matriz, que era precisamente la 101 y aquí hemos obtenido la 101. Luego teníamos la menos 1, 1, menos 2 y ahí hemos visto la 1 menos 1, 2, menos 2. Y por último la 001 y hemos obtenido efectivamente la 001. Entonces, llegamos exactamente a la misma matriz final, sin tener que estar haciendo o identificando cada operación por columnas con la matriz y haciendo todo ese producto. Lo podríamos haber hecho igual con filas, lo que pasa es que con filas no me lo he puesto porque solo tenemos que hacer un paso, entonces se me queda un poquito corto y digo, bueno, con un paso es que no hay mucho más que hacer porque es la matriz directamente. Pero de este modo, por lo menos, vemos que podemos identificar eso y hacer ya todas las operaciones de forma más rápida, más conjunta, ¿vale? En particular, ¿qué nos permite hacer eso? Caracterizar la invertibilidad de matrices cuando hacemos operaciones por filas o por columnas, es decir, proposición. Si tenemos entonces una matriz, matrices cuales quiere decir sean A y B, matrices del tamaño m por n, con coeficientes en k, entonces, cuando nosotros hacemos solo operaciones por fila, es decir, si yo soy capaz de ver que la matriz A es equivalente únicamente por filas a una matriz B, en realidad, ¿eso qué significa? Que somos capaces de encontrar unas ciertas matrices elementales por filas que multiplicando a la izquierda me da la matriz B, ¿verdad? Es decir, que existe una cierta matriz P y lo guay es que como esta matriz es un producto de matrices elementales, ¿qué es lo que vimos al principio? Que las matrices elementales siempre son invertibles. Da igual qué tipo de matriz elemental coja. Si coge la de tipo 1, la de tipo 2, la de tipo 3. Las tres matrices elementales por filas son invertibles y además sabemos calcular sus inversas. Y si tenemos un producto de las tres, sabemos cómo calcular la inversa de ese producto. Es el producto de las inversas, pero en el orden contrario. O sea que tenemos toda la información, por lo tanto, somos capaces de encontrar esta matriz P, que es una matriz de qué orden, matriz cuadrada con coeficientes en K, y además es invertible, tal que podemos expresar precisamente la matriz A multiplicada por la izquierda por esa matriz P, y eso nos devuelve la matriz B. Del mismo modo, podemos hacer operaciones únicamente por columnas, es decir, si hacemos operaciones únicamente por columnas, podemos decir que la matriz A es equivalente por columnas a esa matriz P, si y solo si lo que existe es entonces esa matriz Q, que va a ser también una matriz cuadrada de matrices elementales por columna, solo que de tamaño de orden n, que también va a ser invertible porque todas las matrices elementales son invertibles, pero ahora estamos multiplicando la matriz A por la derecha por la matriz Q, y eso nos da la matriz B. Oye, ¿y qué ocurre si permitimos entonces ambas operaciones? Que entonces hablaríamos únicamente de que la matriz A es equivalente a la matriz B. ¿Eso qué significa? Que puedes hacer tanto operaciones por fila como por columna. Para las operaciones por fila existirá esa matriz P de tamaño o de orden m,
para las operaciones por columna existirá esa matriz Q de orden n. Ambas serán invertibles y tendremos que multiplicar la matriz A la izquierda por la P, a la derecha por la Q, y eso nos devolverá nuestra matriz B cuando permitamos hacer las dos operaciones de forma simultánea. ¿Vale? Ok. En ese caso, obtener la inversa de una matriz es relativamente sencillo cuando hacemos estas operaciones que hemos indicado antes. Porque si resulta que la matriz es cuadrada y que tenemos la inversa, ¿qué tiene que ocurrir con esa matriz de Hermite por filas o por columnas? ¿Y a qué tenemos que llegar realmente? A la matriz identidad únicamente, ¿verdad? Si la matriz es invertible, tendrá, me da igual, o n filas o n columnas o m filas o m columnas, como lo quieras ver, pero tiene la misma cantidad de dos cosas porque tienen que ser matrices cuadradas. Y hemos visto que si es invertible, una caracterización era que cuando calculamos la correspondiente forma de Hermite por filas o forma de Hermite por columnas, lo que obtenemos es la matriz identidad. Por lo tanto, esa matriz con la que multiplicamos y obtenemos la matriz identidad, ¿cómo la llamamos realmente? La llamamos inversa de la matriz, ¿verdad? Entonces, este método que acabamos de ver de escalonamiento de forma conjunta nos permite también calcular fácilmente la matriz identidad. Es decir, nota, en el caso de una matriz A de orden n con coeficientes en k que sea invertible, podemos emplear los métodos de escalonamiento anteriores para conseguir fácilmente la correspondiente inversa. ¿Cómo? Hombre, hemos dicho que si tú coges la matriz A y plantas aquí a la derecha, ¿qué matriz tendríamos que colocar? Una matriz que tenga tantas filas como la A, ¿verdad? Antes poníamos una matriz identidad de qué tamaño. Decíamos, pues pone una matriz de identidad de orden M. Ya, pero es que la matriz es cuadrada, entonces hemos dicho que tiene también n filas, ¿vale? Ningún problema. ¿Y qué hacíamos? Hacíamos un escalonamiento, ¿verdad? Que sería Gauss, pero en este caso, como buscamos la forma reducida, sería Gauss-Jordan, si queremos ser más precisos, hasta ¿a qué matriz tenemos que llegar? Hasta que aquí llegas entonces a la matriz de Hermite por fila de la matriz A, ¿verdad? Y entonces a la derecha, ¿qué matriz te queda? Una matriz P tal que... ¿Cuál era la relación? La relación era que coges la matriz P, multiplicas por la matriz A y te da la forma... Epa, cantando. Te da la matriz de Hermite por filas. Pero tú dices, espérate, es que aquí sabemos mucho más. Sabemos que en realidad esa matriz de Hermite por filas no es una matriz cualquiera. Como la matriz es invertible, ¿cuál es esa matriz de Hermite por filas en realidad? Esto es la matriz de identidad de orden n. Por lo tanto, aquí a lo que estamos llegando es a la matriz de identidad de orden n. Anda, ¿y qué resultado hemos visto antes? ¿Qué ocurre cuando resulta que coges una matriz B, la multiplicas
por la matriz A la izquierda y te da la matriz identidad, que esa matriz por la que estás multiplicando a la izquierda, ¿quién es en realidad? La La inversa, inversa. ¿verdad? Ah, es que aquí tengo una matriz que hemos llamado P, que la multiplicando a la izquierda la matriz A y me da la matriz identidad. Es que entonces esta matriz que tú tienes aquí es precisamente la inversa de la matriz A. Entonces podemos calcular fácilmente, también mediante este proceso de escalonamiento que habíamos hecho antes en general para obtener la matriz de Hermite por fila o por columna, también el cálculo de la inversa. Coge la matriz A, amplías con la matriz identidad, escalonas hasta que en lugar de llegar a la forma de Hermite por fila, llega directamente a la matriz de identidad que sabes que es lo que va a ocurrir. Y entonces a la derecha, ¿qué te queda? La matriz inversa. Ah, y si lo hubiésemos hecho por columnas, si lo hubiésemos hecho por columnas, teníamos que coger la matriz A, poner aquí por columna la matriz identidad, hacer unas operaciones de escalonamiento mediante también Gauss-Jordan, hasta que llegaríamos entonces a qué matriz. A una matriz arriba, que sería la matriz de Hermite por columnas de la matriz A, y abajo tendríamos una cierta matriz Q, donde ¿qué le pasa a esa matriz Q? Ah, pues la relación es que ahora cojo la matriz A y multiplico a la derecha por esa matriz Q para obtener la forma de Hermite por columna de la matriz A. Pero de nuevo, resulta que como la matriz es invertible, al hacer las operaciones, habíamos visto que nuestro resultado de equivalencia era que si la matriz es invertible, la forma de Hermite por columna es simplemente la matriz identidad. Por lo tanto, sé que aquí lo que estoy obteniendo es justamente nuestra matriz identidad de orden n, y aquí también tengo la matriz identidad de orden n. Pero claro, del mismo modo, tenemos entonces que si multiplico la matriz A la derecha por una cierta matriz cuadrada, de modo que me dé también la matriz de identidad, esa matriz cuadrada por la que multiplico a la derecha no es una matriz cualquiera, tiene que ser la inversa. Por lo tanto, aquí, esta matriz Q por la que estamos multiplicando a la derecha no es una matriz cualquiera, es justamente la inversa de la matriz A. Por lo tanto, lo que obtenemos aquí debajo sería también la inversa de A. Entonces, en realidad, calcular inversa de repente es sencillo. No tenemos que hacer un sistema con un porrón de ecuaciones. Lo único que tengo que hacer es que repetir nuestro proceso de escalonamiento, donde vamos a sacar los valores correspondientes para llegar a esa inversa. Por ejemplo, si volvemos entonces a la matriz que habíamos hecho inicialmente, ejemplo, si tomamos de nuevo, si consideramos de nuevo la matriz A, que ¿cuál es la matriz A? La 1, 0, menos 1. No, digo la primera, la 2×2. Bueno, La 3, 4, 1, 2. La 3, 4, 3, 4, 1, 2. mm, Ahora podemos calcular fácilmente su inversa. Da igual que lo hagamos por filas o por columnas, el resultado va a ser el mismo. Yo prefiero por filas porque no me gusta tener un pedazo de matriz columna tan grande, pero es el único motivo aparente aquí. ¿Qué haríamos? Cogíamos la matriz identidad, ampliamos con esa matriz, perdón, la matriz A, ampliamos con esa matriz identidad 2×2, y entonces teníamos que aquí aparece nuestra matriz 3, 4, 1, 2, rayita, la 1, 0, 0, 1. Ojo, el tema de la rayita vertical no es que lo tengas que poner 100%. Es únicamente para que tú mentalmente sepas que a la mm. izquierda tienes una cosa y a la derecha tienes otra cosa. Cuando a lo mejor sean matrices más grandes y demás. Que quieres no poner nada, no pasa nada. Aunque no nos liemos luego y se nos olvide qué cosa hemos cogido. Vamos a hacer operación entonces únicamente por fila. Pues uno dice, yo qué sé qué operación. Puedes hacer las operaciones que te dé la gana, ¿eh?
No tiene que ser en orden habitual o estándar. Tú puedes decir, oye, mira, ya que tengo un 1 y aquí tengo un 3, voy a poner mejor el 1 primero arriba. Y así ya lo tengo bonito. Vale, pues tú puedes decir, venga, pues si quiero poner el 1 arriba, cambio entonces la fila 1 con la fila 2. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Pues cambiamos todas las filas de la matriz y tendríamos la 1, 2, rayita, la 0, 1. Y abajo me queda entonces la 3, 4, 1, 0. Venga, ya que tengo ahora el 1, vamos a restar abajo las filas, que sería a la fila 3 Ya le estamos tres vamos a veces, ¿no? restar 3 veces la fila 1. Y no tenemos nuestro 1, 2. Aquí tendríamos el 0, 1. Restamos 3 veces, me queda un 0. Multiplico por 3 sería 6. 4 menos 6 nos queda un menos 2. Y multiplico por 3 resto, nos queda un 1 menos 3. Yo puedo decir, oye, aquí tengo un 2 y aquí un menos 2. Antes de tener que dividir, voy a sumarle arriba. Ningún problema. Tú puedes decir ahora, por ejemplo, si no te cabe aquí, seguimos abajo. Va a decir, pues a la fila 1 la vamos a transformar en le sumamos la segunda fila, tal cual. Entonces, de este modo, ¿qué conseguimos? Que esta se convierte en 1, 0, rayita. Sumamos arriba y nos queda 1, 1 menos 3 sería menos 2. Y abajo ya nos queda el 0 menos 2, 1 menos 3. Y ya, por último, para conseguir aquí la matriz de identidad, ¿qué tenemos? Que la fila 2 la vamos a transformar en menos un medio de la fila 2. Y entonces la fila 1 se nos queda tal cual, la 1, 0, rayita, la 1 menos 2. Y aquí al dividir entre menos 2 nos queda la 0, 1, la menos un medio. Perdón. Y aquí 3 medios. Una vez que hemos conseguido llegar aquí a la matriz identidad de orden 2, eso significa que esta matriz que aparece aquí tiene que ser efectivamente la inversa. Es decir, luego nuestra inversa de la matriz A ha sido precisamente la matriz 1 menos 2 menos un medio, 3 medios. Que cuando habíamos resuelto nuestro sistema de ecuaciones, ¿qué obtuvimos? Que efectivamente era la 1 menos 2 menos un medio, 3 medios. Es decir, hemos llegado exactamente, hemos tenido que hacer muchas más operaciones, mientras que aquí ha sido Sí. cambiar un par de sumas y restas y al final una división sencillita. Mucho más Es inmediata. un Ahora tenemos que poquitín ser farragoso, consecuentes. pero mucho menos que lo otro, claro. Claro, claro. Y esto todavía uno puede decir, bueno, es 2 por 2, tampoco ha sido tan grave. Ya, ya, porque hemos resuelto un sistema rápido y aquí a lo mejor uno puede decir incluso más cuentas. Pero como sean matrices 3 por 3 o por 4 por 4, la cantidad de sistemas que te quedan ya es inviable frente aquí a ir haciendo sumas y restas y al final, en el peor de los casos, que tengas que operar con alguna fracción. Bueno, no pasa nada. Va a ser el peor de las situaciones que nos podemos encontrar, ¿sabes? Ujú. Lo único es verdad que todo esto funciona bien para matrices cuadradas, pero si te acuerdas de lo que vimos el otro día, también existía ese concepto de inversa por la izquierda o inversa por la derecha cuando las matrices no son cuadradas. Ujú. Entonces, por recordar y terminar brevemente ya ese comportamiento, vamos a ver qué ocurre con esos conceptos. Es decir, nota, aunque todo esto ya lo tenemos perfectamente identificado para el caso de las matrices cuadradas, recordemos que si teníamos una matriz A que fuese de tamaño m por n, con coeficientes en k, obviamente para matrices que no sean cuadradas no tiene sentido ninguno hablar de la inversa de esa matriz. No, la inversa es un concepto que solo puede existir para matrices cuadradas. Pero es verdad que a lo mejor podemos tratar de intentar encontrar otro tipo de matrices diferentes. Una especie de inversa a la izquierda y derecha. Entonces, si tenemos esta matriz A, de modo que multiplicamos una matriz adecuada para obtener la inversa o la identidad, entonces podemos hablar de
que, por un lado, digamos que la matriz A tiene inversa por la izquierda si existe una cierta matriz, como utilizamos la izquierda, estamos acostumbrados a llamar las P a las matrices por la izquierda, ¿verdad? Fíjate, Ujú. para que tú puedas multiplicar por la izquierda, la cantidad de columnas que tiene esta tiene que coincidir con las filas, ¿verdad? O sea que tenía que ser una matriz algo por M, ¿verdad? Con coeficientes en K. Y tú sabes que el resultado, la matriz resultante, va a ser una matriz algo por N, ¿cierto? Ujú. Hombre, quiero que me aparezca la matriz de identidad. El problema es que la matriz de identidad es una matriz cuadrada. Por lo tanto, ¿cuántas filas tiene que tener esta matriz P? N filas. M. Ojo, no es una matriz cuadrada, ¿eh? Sino que es una matriz donde estamos intercambiando el comportamiento. Entonces, si puedo encontrar esa matriz P, de modo que cuando yo multiplique la matriz P a la izquierda de la matriz A, para que este producto tenga sentido, tiene que coincidir la M con la M aquí, pero lo que quiero obtener es entonces una matriz identidad de qué tamaño. N por N, es decir, la matriz de identidad de orden N. Ujú. O también podemos hablar de que A tiene inversa por la derecha si existe una matriz Q. ¿De qué tamaño tiene que ser esta matriz Q? Claro, ahora va a ser la matriz Q, va a estar a la derecha, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que volver a coincidirme el qué. La fila de unas con las columnas del otro. Es decir, vuelvo a obtener una matriz n por m, solo que ahora, ¿cuál va a ser el resultado? Al multiplicar A a por por Q. q, para que este producto tenga sentido, tiene que coincidir la n de la A con la n de la Q. Pero el resultado va a ser ahora una matriz m por m, es decir, la identidad de orden m. No obtengo las mismas identidades. ¿Vale? Vale. Eso es lo que estamos diciendo. Claro, es una especie de pseudo concepto de inversa para intentar generalizarlo también a matrices que no sean cuadradas. Realmente, ¿cómo podemos caracterizar entonces nosotros este comportamiento? Es decir, proposición. Porque igual, aunque tú busques la matriz, esto ocurre igual que con el concepto de inversa. Yo no quiero tener que estudiar si la inversa existe a pelo tratando de encontrar esta matriz, multiplicando y demás. Bueno, Ujú. pues dada nuestra matriz A, M por N, con coeficientes en K, tenemos que... ¿Cuál habría sido la caracterización guay que habíamos utilizado o que íbamos a utilizar al final para ver si una matriz cuadrada era invertible? Ver qué le ocurría con el rango, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la caracterización guay que vamos a tener tanto para hablar de inversa por la izquierda o por la derecha? Estudiar el rango de nuestras matrices. Si te fijas, El- en la inversa por la izquierda, ¿qué necesito obtener? Una matriz que sea la identidad, que sabemos que el rango de la identidad es n. Pues quiero que mi matriz A coincida con ese rango máximo de esa identidad. Mientras que para hablar de inversa por la derecha, como tengo que llegar a la identidad de orden m, vamos a pedirle que el rango de nuestra matriz A sea en ese caso la m. Es decir, vamos a tener por un lado que A tiene inversa por la izquierda sí y solo sí, y lo guay que es una caracterización completa, el rango de la matriz A es exactamente n. Mientras que podremos hablar de que A tiene inversa por la derecha, sí y solo sí, Si el el rango es M. rango de la matriz A es m.
Hombre, aquí ya ves una caracterización sencilla y es que precisamente, ¿qué ocurre si la matriz caso particular fuese una matriz cuadrada? Es decir, gracias a este resultado que es un poquito más genérico, nota, cuando m sea igual a n, es decir, cuando A sea una matriz cuadrada, la inversa por la izquierda y por la derecha coinciden. Y se trata simplemente, Como ahí, ¿no? exactamente, de la inversa de A. Es verdad que esta P y esta Q no la denotamos como A-1. A lo mejor alguien puede poner es la A-1 izq y la otra es A-1 der o A-1 menos y A-1 más para indicar izquierda o derecha. Ya, pero como es un poquito más raro y para no confundirlo, simplemente decimos inversa por la izquierda es esta matriz P que multiplicamos, inversa por la derecha es esa matriz Q que multiplicamos a la derecha. Es cierto que cuando las dos matrices, cuando las matrices son cuadradas, esa inversa por la izquierda, ¿quién es? Si las matrices son cuadradas, ¿cuál es el resultado que hemos visto? Que cuando multiplicas una matriz B, esa matriz tiene que ser la inversa seca. O cuando multiplicas por una matriz Q a la derecha, tiene que ser esa inversa secas. Que es una especie de caso. El resultado que hemos visto, a ver si lo recuerdo. El resultado que hemos visto aquí es el mismo resultado que acabamos de poner aquí último, pero caso particular de matrices cuadradas. Este de aquí es un caso un poquito más general cuando tenemos matrices que no son matrices cuadradas. Y nos gustaría tratar de hablar también de esas inversas a la derecha o a la izquierda. Lo importante que lo que nos tenemos que quedar es que tenemos un nuevo concepto de invertibilidad de matrices que solo funciona para matrices cuadradas y aunque inicialmente parecía demasiado complicado, lo hemos conseguido llevar únicamente de nuevo a operaciones por filas o por columnas y estudiar Ujú. únicamente el rango. Todo al final se reduce a estamos haciendo combinaciones de filas y columnas en nuestras operaciones elementales. Así de simple. No solo para estudiar si la matriz es invertible o no, sino que también para calcular esa inversa. O sea que todo me sirve aquí simplemente. ¿De acuerdo? Y con De eso ya acuerdo. tenemos toda esta parte.